ANH Radio presenta Planeta ANH. Un espacio dedicado a orientarnos respecto a las actividades y funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la palabra autorizada de sus profesionales. Inicia Planeta ANH. Bienvenidos. Un gusto saludarles, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esto que es Planeta ANH, aquí en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y esto que es ANH Radio. Transmitimos a través del Facebook Live, estamos ya en nuestra plataforma, en nuestra página como ANH Radio. Pueden ustedes ingresar directamente ahí en su Facebook, ponen ANH Radio y van a poder apreciar la siguiente entrevista con nuestro invitado. Pero también pueden escuchar a través de radio, es decir, a través de nuestra radio online, nuestra página web y nuestra aplicación en internet. Hoy, decía nuestro invitado, estamos con el jefe de la Unidad de Exploración, de Perforación e Intervención, el ingeniero Alfredo Óscar Carrión Gutiérrez. Y nos trae un tema sumamente interesante referido precisamente a las actividades que se vienen desarrollando, a los proyectos que se tienen sobre el tema de exploración y perforación. Permítame darle la bienvenida, ya está con nosotros el ingeniero Alfredo Carrión. Así lo puede llamar, ¿no? Alfredo Carrión. Sí, claro. ¿Qué tal? Un gusto, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Presto para explicar, dar a conocer un poco de lo que hace mi unidad. En una anterior ocasión mi director explicó un poco más de cómo estamos estructurados, y en esta ocasión vamos a explicar un poquito de lo que estamos haciendo ya en campo en referencia a estas dos importantes actividades de la cadena, como es exploración y perforación. Exploración y perforación. A ver, hablemos un poco del tema de la exploración en el país. Hay algunas voces contrarias y hasta políticas que nos dicen que no se está explorando en Bolivia, pero los datos, las estadísticas nos dicen lo contrario, es decir, estamos realizando exploración. Ya el trabajo que ustedes realizan, hay equipos desplazados en campo, inclusive ahora mismo, ¿cierto? Sí, justamente estos últimos años han sido bastante intensivos en cuanto a exploración. Los planes y las políticas están enfocadas mucho hacia este tema, de manera que podamos encontrar nuevos recursos que los podamos explotar por el bien del país. Y este año no es la excepción, tenemos muchos proyectos que han iniciado, otros que han concluido, que se habían iniciado en la gestión anterior. Y bueno, esto en busca de poder tener buenos resultados que, como decía, nos permitan incrementar los recursos para bien de todos. Para que lo sepa el pueblo boliviano, ¿cómo estamos en tema de exploración en el país? Mira, como dato te puedo dar ahorita un pantallazo de lo que está pasando actualmente. Actualmente, en cuanto a actividades de exploración, que podríamos denominar tanto a los estudios de geología y geofísica que se realizan, y como la perforación exploratoria también, te puedo comentar que actualmente se están desarrollando, en este momento son 4 proyectos de estudios geológicos o geofísicos que se están desarrollando en el país. Tenemos actividad en el área reservada Charagua, Aguaragüe Norte, que lo está realizando IPFB, La Guardia, que también lo está realizando IPFB. Estos tres últimos estudios son sísmicas, ¿no? Que son los pasos previos necesarios para poder encarar posteriormente un proyecto de perforación exploratoria para verificar si existen hidrocarburos. Y también podemos nombrar el proyecto de magnetotelúrica y gravimetría, que lo inauguró hace pocas semanas el presidente en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, exactamente, en la provincia de Carrasco, que es también una parte de los estudios necesarios para poder delimitar las áreas con mayor prospectividad, que posteriormente nos puedan permitir ya definir un estudio de sísmica o la perforación de un pozo exploratorio. Entonces, es como muestra 4 actividades importantes que se están realizando en este momento, que nos van a poder definir en un futuro cercano nuevos prospectos para perforar. Bien, ¿cuánto tiempo demora un trabajo de esta naturaleza? Magnetotelúrica, sísmica, por ejemplo. Depende mucho de la extensión que se vayan que requieran hacer este tipo de estudios, ¿no? En áreas grandes los tiempos son largos, en áreas pequeñas pueden ser un poco más cortos, pero digamos desde la concepción hasta la ejecución pueden durar 1 o 2 años. Y lo que estamos viendo ahorita es la parte operativa de ejecución en campo, la adquisición del dato,
que es además una de las partes que más nos interesa a nosotros, porque es las actividades que vamos a supervisar en campo nuestro equipo. Justamente en ese momento un técnico de la ANH está realizando una inspección técnica al proyecto de adquisición de magnetotelúrica y gravimetría en San Miguel. Él es geólogo, ¿verdad? Un geólogo especializado con bastante experiencia de la dirección, está movilizado ahorita en locación de este proyecto en campo para ver cómo se están realizando estas actividades, si cumplen toda la programación, si cumplen la normativa técnica y de seguridad. ¿Y hay expectativa? ¿Cuál es el primer indicio que nos indica, este terreno, aquí tenemos que explorar? Recordarás que hemos vivido este proceso en el norte de La Paz, ha habido comunicaciones, informaciones de pobladores que indicaban que había afloramientos, que había muestras de hidrocarburos, ¿no? Que de mucho tiempo ellos habían notado la presencia de hidrocarburos que estaban floreciendo del subsuelo. Ese es un primer indicador que nos dice a nosotros que por la zona es posible que haya acumulación de hidrocarburos, ¿no? A partir de esos indicios se deben hacer muchos estudios, realmente son varios estudios geológicos. Por eso tarda hasta 2 años, ¿no? Sí, en el mejor de los casos. Y más, digamos, un proceso exploratorio normalmente en la industria puede tardar 5, 7 o 10 años, ¿no? Que son los plazos que están más o menos reflejados en la normativa. Entonces, desde que uno o alguien se decide por explorar, por estudiar una zona, tarda este tiempo hasta que se decida perforar un pozo, si es que todas las condiciones, si es que todos los estudios, si es que todos los indicios nos conllevan a un resultado favorable, ¿no? Además de las condiciones económicas y técnicas, obviamente. Así es. Hablando un poco de los campos como tal, la geografía, digamos, uno se imagina, ¿no? Es decir, deben ser solamente terrenos planos. Imaginamos, muchos que no saben de este tema, seguramente dicen, las áreas montañosas, difícil realizar exploración. ¿Cuánto desierto hay en esto? Lo que pasa es que cuando exploramos hidrocarburos nos estamos adentrando dentro del subsuelo. Y lo que pasa en el subsuelo no es siempre un reflejo de lo que vemos en superficie. En superficie puede ser una cadena montañosa, pero en subsuelo puede ser un ambiente mucho más llano. O todo lo contrario. Por ejemplo, en la parte de lo que llamamos pie de monte por Santa Cruz, son terrenos llanos, pero al adentrarnos en el subsuelo vemos que tienen otro tipo, otra configuración. Entonces, no siempre el hecho de que sea un lugar montañoso nos puede descartar la presencia de hidrocarburos. Pero debe ser mucho más complicado. Es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más caro, toma mucho más tiempo. En el país, por ejemplo, muchos de los megacampos están obviamente asociados a este tipo de estructuras, ¿no? El Subandino Sur, están asociados a cadenas de cerros y montañas, debajo de las cuales nosotros debemos atravesarlas para poder alcanzar los reservorios donde está acumulado los hidrocarburos. Uy, gran trabajo. Estos 4 lugares que mencionamos, ¿están ubicados en qué regiones del país? Principalmente están en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, que es actualmente donde se están desarrollando. La última, la de San Miguel y Zarzama, es en la parte oriental del departamento de Cochabamba, en la provincia de Carrasco. La última que inauguró el presidente, ¿no? Zarzama y San Miguel. Muy bien. A ver, en cuanto a estadísticas, decíamos también, ¿cuántos pozos se estarían ya perforando en función, obviamente, de lo que ha significado una etapa previa como es la exploración? Claro. Actualmente, podemos informar, tenemos 8 pozos que están en operación. 8. ¿Cuáles son? 8 pozos. De estos 8 pozos tenemos 5 que están en perforación, 1 que está en terminación y 2 que están en DTM, ¿no? DTM significa el transporte y montaje del equipo para un próximo inicio de operaciones, ¿no? Uno de los más importantes es el pozo Aguarahue Centro, que seguramente en las próximas semanas ya se va a anunciar su inicio de operaciones. Muy bien. El segundo pozo que está en este tipo de operaciones es Yapacaní 42, un pozo de desarrollo en el municipio de Yapacaní. En cuanto a exploratorios, el más importante para nosotros, el pozo Cipotín DX1, que lo está llevando a cabo Casa Matriz y PFB. Eso está en Chuquisaca. En Chuquisaca, en la provincia de Luis Calvo. Ahí también es importante remarcar que como NH tenemos un papel muy importante, ya que hasta la fecha tenemos 320 días con hoy, que el personal está desplazado ahí supervisando 24 horas las operaciones que se están desarrollando. Hay un campamento ahí específico de la NH. Tenemos un ambiente, un lugar para poder desarrollar tranquilamente nuestras tareas de supervisión, fiscalización, regulación y control, ¿no? A Casa Matriz. Después, por importancia, también podemos nombrar el pozo Jaguar X6,
que lo está ejecutando Shell. ¿Ese es uno de los más importantes? Es uno de los más importantes por el nivel de recursos hidrocarburíferos asociados, ¿no? Es uno de los proyectos donde el sector está más atento, porque en caso de ser exitoso nos podría dar muchas reservas para explotar. Este es con una empresa socia, digamos. Sí, es Shell Bolivia, la operadora del área Guacareta, que tiene un contrato firmado con YPFB. Muy bien. Después, por importancia, el pozo Ñancahuazú, en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz, también, que tiene importantes recursos hidrocarburíferos asociados en caso de ser descubridor. Uh-huh. Otros pozos, el pozo Colorado X10, un pozo exploratorio también en Santa Cruz, que ya está cerca a su conclusión, ya está en las últimas operaciones para concluir este pozo. Uh-huh. Bueno, el pozo Los Sauces 10, que lo está desarrollando YPFB Andina, que tiene un 80% de avance, ¿no? El pozo tiene que llegar a una profundidad de 4.180 metros de profundidad. Wow. Y bueno, el pozo Junín 8, que actualmente están en actividades de terminación para posteriormente evaluar cuál va a ser su capacidad productiva. Ahora, de todos estos pozos, obviamente están algunos ya en su capacidad de explotación. Hay otros que también se están comenzando a implementar, e imaginamos que deben haber otros que ya prácticamente han concluido. Es decir, ¿cómo se determina cuando un pozo ya no da más? Obviamente en la industria hidrocarburífera siempre nosotros lidiamos con recursos que son agotables, ¿no? Que no son infinitos, no renovables. Entonces, cada pozo productor tiene una cierta vida productiva, dependiendo de sus características, dependiendo de muchos factores geológicos y técnicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como estadística, digamos, unos pozos en los megacampos pueden tener una vida productiva de 10, 15, 18 años. Uh-huh. Entonces, los pozos que ya tienen más de esa antigüedad, digamos, están entrando al periodo natural de declinación, uh-huh, que es cuando la producción va bajando paulatinamente a medida que pasa el tiempo. ¿Ejemplo de uno de estos pozos? Por ejemplo, los pozos en San Alberto, ¿no? Es un campo antiguo. Es los antiguo. Primeros pozos de San Alberto, Así obviamente, es. ya han entrado en esta etapa de declinación. Ya los hidrocarburos que estaban asociados a ese reservorio ya van agotándose, y bueno, es triste, ¿no? Verlo, unos pozos tan icónicos para lo que ha sido el país, que vayan acabando su vida productiva. Ahora tenemos otros ejemplos, por ejemplo, pozos petrolíferos como pozos de Bermejo, que ya están cerca de los 100 años de producción. Wow. Entonces depende mucho de las características. Es increíble, y sigue. Y sigue, obviamente, con ciertas técnicas y métodos que nos permitan explotar, siempre y cuando haya todavía hidrocarburo que aprovechar. Así es. Ahora, claro, surge la preocupación. Claro, hay algunos pozos como San Alberto que ya va declinando su producción, pero de igual importancia hay algunos pozos que estén, digamos, con esa figura, es decir, a ese nivel de la cantidad, por ejemplo, que nos puede ofrecer ese reservorio. Después en cuanto a importancia a niveles de producción, tendríamos que esperar la declinación, obviamente, de San Alberto, Margarita, claro, pero eso ya en unos años. Pero alguno que esté ingresando como nuevo y que tenga esa perspectiva. Nuevos proyectos, obviamente. Recientemente se inauguró se anunció el incremento en capacidad de la planta Incahuasi. Así es. Y esto es debido a que se han perforado con éxito, han sido exitosos la perforación de pozos de desarrollo, el Incahuasi 5, uh-huh, ¿no? Que igual nos da importantes volúmenes. Entonces, lo que tratamos nosotros como sector es, como sabemos que unos pozos van a declinar, es hacer más inversiones, realizar más exploración, realizar más inversiones en desarrollo, de medida que podamos ir sustituyendo esos pozos que se van agotando con nuevos pozos, con nueva producción, y si es posible incrementar. Y claro, de hecho, los titulares de la prensa nos dicen: Bolivia estima invertir $10,000 millones en exploración y explotación de hidrocarburos. Esta es una muy buena noticia, porque de hecho es una cantidad millonaria que nos va a permitir seguir explorando y en adelante, obviamente conforme vayan las etapas, a explotar. Pero no vayan a pensar nuestros oyentes que esto es de la noche a la mañana. Ya decimos, este es un trabajo de años inclusive, y obviamente hay que darle su tiempo. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tiene a su cargo también, es decir, como mandato directo, digamos, el trabajo de explotación también, ¿no es cierto? Sí, justamente está entrando en esa nueva etapa YPFB. Uh-huh. Hay algunos contratos de servicios petroleros que ya están llegando a la finalización,
y si esos campos asociados a esos contratos están en condiciones de producir, YPFB los tiene que operar y también va a participar en esa actividad de la cadena hidrocarburífera, que es la explotación. Y eso es importante, tomando en cuenta que la empresa estratégica del Estado, que es YPFB, está, digamos, potenciándose, ¿no es cierto? Y además está tratando de extender sus brazos para que obviamente pueda cooptar de pronto este tipo de trabajos, no solamente con las socias, ¿no? Sí, justamente es algo importante que en los últimos años también se ha venido dando, es que YPFB está volviendo a su actividad operativa. Ajá. Entonces, a partir del 2010-2011 ha retomado en la parte de exploración, que es lo que vemos como dirección, ha empezado a hacer nuevos estudios, ha implementado nuevos proyectos, se está invirtiendo mucho dinero en estudios de geología y geofísica y también en perforación exploratoria, como decíamos con el pozo Cipotindi. Uh-huh. También está destinando mucha inversión en la parte de explotación, ¿no? En este caso, una vez que se haga cargo de los campos en explotación, también tiene que invertir para que esos campos en explotación continúen produciendo. Muy interesante. A ver, vamos a hacer una pausa y en unos instantes hablamos también del tema inversiones, cómo se está trabajando en aquello, porque de hecho ya se tiene seguro programado un trabajo en específico con las inversiones respectivas, además de lo que se ha anunciado, ¿no? La inversión de cantidades millonarias precisamente para exploración y explotación de hidrocarburos a un plazo de 6 años aproximadamente. Permítanos una pausa, ya volvemos enseguida con Planeta ANH. Gracias por seguirnos. Esto es Planeta ANH. Tenemos riquezas que están muy adentro. Por eso las cuidamos para que puedan ser presente y futuro de nuestra gente. Con la felicidad de saber que lo que necesitamos para mañana está en nuestro trabajo. Por más que cambien las cosas, estamos esperando con mucha seguridad el futuro. ANH, una década de triunfos. El motor de la patria eres tú. La energía que hace grande a nuestra nación está en ti. Con trabajo, fuerza y amor, hemos acabado con el lamento boliviano para que la patria y tú sigan creciendo. Desisa, a 6 años de ser pioneros en el uso de tecnología de punta para abastecer de carburantes el progreso de los bolivianos. Desisa, poniendo al país en acción. Agencia Nacional de Hidrocarburos, una década de triunfos. Hacemos radio. Es ANH. La voz de la nacionalización. Estamos presentando Planeta ANH. Gracias por continuar con nosotros en Planeta ANH y gracias a quienes nos ven también a través del Facebook Live, quienes están no solamente escuchando, sino viendo esta entrevista desde los estudios de la ANH Radio, la radio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Bien, ingeniero Carrión, hablábamos del tema inversión. Yo me animaba un poco a hablar de lo que mencionaba el ministro de Hidrocarburos, Sánchez, a propósito de los 10.000 millones de dólares en exploración y explotación. Vamos a dejar de lado el tema de la explotación. Obviamente montos de esta cantidad se van a destinar de pronto al tema de exploración, pero las inversiones son importantes, ¿no es cierto? ¿Cuánto se tiene programado invertir en temas de exploración, por lo menos desde principios de año? Ya imagino que deben tener programada la gestión 2019. Sí, justamente parte de ese monto que anunció el ministro, que es obviamente un monto que constantemente se tiene que ir ajustando para adecuarse a los resultados que estamos teniendo en la exploración, así como a las necesidades que tiene el sector. Dentro de ese monto, para este año se han programado 1.450 millones de dólares en todo el sector. De estos 1.450 en exploración y explotación se estima invertir más o menos 905 millones de dólares. Uh-huh. Y en lo que respecta a nosotros, en lo que es exploración, casi la mitad de este monto, 950, van a ir a desarrollar todo lo que son proyectos de prospección y perforación exploratoria. Uh-huh. Entonces, dentro de este plan, de acuerdo a lo que informa
el Ministerio IPFB a principios de año comprende la perforación de 18 pozos exploratorios, 7 estudios sísmicos, como los que están desarrollando en La Guardia, en Agorahue Norte, y 10 estudios de geología y geofísica, similares a los que se están desarrollando en San Miguel e Izarzama en el Chapare. Eso es proyectado hasta fines de diciembre. Exactamente, es todo lo que se ha planificado ejecutar desde el principio de gestión hasta finales de este año. Muy bien. ¿Y cómo se presupuesta, cómo se hace este proyecto? Se presentan estos proyectos, valga la redundancia, al Ministerio de Hidrocarburos y en base a eso se trabaja. Obviamente la ANH es el acompañamiento al trabajo de IPFB y de las instancias correspondientes, ¿no? Claro, como te decía, en base a los resultados que hemos tenido en anteriores gestiones y los resultados de los proyectos ya ejecutados, se tiene que ver algunas inversiones asociadas que sean necesarias, ya sea para mejorar o ampliar, digamos, los éxitos que hayamos tenido, o en caso de haber fracasos, que siempre hay en la industria petrolera, porque estamos asociados a la incertidumbre. En caso de haber fracasos, ver cómo podemos, a través de inversiones en nuevas áreas, de alguna manera sopesar esos fracasos y con esas actividades y todos esos proyectos alcanzar el límite que tenemos como sector, un cierto nivel de reservas y la producción, que es importante, que es lo que más nota la población. Así es. Ahora, en temas de lo que hace a proyectos para esta gestión, importante también mencionar aquello, ya habíamos anunciado, pero sería un poco incidir, digamos, en las características de cada uno de estos proyectos. ¿Podemos? Claro que sí. Dentro de esos 18 pozos exploratorios, por ejemplo, ya se han ejecutado varios, como el Pozo Boyú y el Pozo Caranda, el proyecto Chaco Este X1, que es un proyecto, digamos, bastante nuevo, que no tenía mucha información y que afortunadamente ha sido positivo. Incluso en los últimos meses hemos podido completar un segundo pozo exploratorio exitoso en esta área. El proyecto Florida X2, que también ha sido positivo, que lo ejecutó IPFB Chaco. Y como te decía, el pozo Agorahue Centro X1, que es otro que tiene importantes recursos asociados, que está en la parte final de su etapa de transporte y montaje, que ya igual va a iniciar en los próximos días. Otro proyecto importante que lo va a realizar IPFB, que es un pozo exploratorio en la parte del Chapare, es el pozo Yarará X1. Entonces, ese proyecto, como lo va a desarrollar Casa Matriz, también nosotros como NH vamos a estar controlando y fiscalizando permanentemente in situ, en la locación de operaciones, cómo se vaya a desarrollar. En cuanto a otros pozos que te puedo decir, el Ñancahuazú X1, Total, que lo está ejecutando Total, la empresa petrolera francesa, igual tiene bastante expectativa. ¿Dónde está ese? En Santa Cruz, en la provincia Cordillera también, la parte occidental del departamento. Después, otros pozos que no necesariamente vayan a iniciar la actividad exploratoria, sino las tareas previas, ¿no? Para poder perforar un pozo exploratorio se necesita varias tareas previas, ejecutar otras obras asociadas, como son los caminos y la planchada donde se va a situar el equipo. Entonces, en esas actividades vamos a tener varios, entre los más importantes el Itacará X1, que es también otro pozo que lo desarrolla IPFB Chaco, en el marco de un contrato de servicios petroleros que tiene con IPFB. Y bueno, otros más que igual lo ha nombrado el ministro, como Astillero, Los Huesos, Opabuzo, Charagua, nuevos emprendimientos exploratorios en la parte de Caipipendi con Margarita, Boyuyo, Boicobo. Y ya esperemos que a medida que ya vayan avanzando todas las actividades previas en los contratos que recientemente se han firmado y ya están en vigencia, se vayan a incorporar nuevos proyectos. O sea que hay bastante trabajo, digamos, en lo que va adelante. Hay mucha actividad en esta gestión, y bueno, como un indicador, digamos, de esto es que nosotros como NH supervisamos este tipo de actividades y operaciones, y hasta la fecha con la que está realizando en ese momento nuestros técnicos, ya vamos con la 7ª inspección de ese tipo de operaciones. Qué bien, realmente felicitaciones, porque nos parece importante la labor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en lo que hace específicamente a esta su labor encomendada de acompañamiento, diríamos, al trabajo dentro de lo que hace obviamente los procesos de la cadena de hidrocarburos.
Muchos se imaginan que el tema de exploración, ya lo decíamos, se lo hace, por ejemplo, más que todo en las zonas eminentemente petroleras, ¿no? Es decir, el Chaco, el Gran Chaco, en el oriente, etcétera. Pero muy pocos se imaginaban, por ejemplo, de que YPF podría ingresar a Oruro, por ejemplo, ¿no? Donde entendemos que también se están realizando trabajos, ¿no? La política del Estado es el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que puedan existir en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional es, por política, un área de interés hidrocarburífero, y en ese sentido YPFB ha ido ejecutando diferentes proyectos exploratorios y de prospección en todo el territorio, ¿no? Hemos tenido en los últimos años, sobre todo en el norte del país, se están ejecutando varios trabajos con el fin de madurar lo que son los proyectos en la cuenca del Madre de Dios, que igual es un proyecto a un plazo más amplio, pero que también tiene buenas expectativas, y también viendo cuál es el potencial y investigando la viabilidad en cuanto a los recursos que podrían existir en el altiplano, ¿no? Entonces también se han hecho actividades de sísmica y otros estudios de geología y geofísica asociados para ver cuál es el potencial y si se puede aprovechar eso para el país. En el occidente del país, digamos, En ¿no? el occidente. Así Claro es. que obviamente las condiciones geológicas, que es lo que manda, lo que domina el éxito en ese tipo de proyectos, no es tan ventajosa como lo tenemos en la parte del subandino, en Tarija, Chuquisaco, Santa Cruz. Pero los esfuerzos se enfocan ahí porque puede haber importantes oportunidades, ¿no? Que no hay que descartar. Así es, y es un mandato también del presidente no dejar ni un solo sector, obviamente, de nuestro territorio para realizar, obviamente, este tipo de trabajos que vienen con la exploración, luego la perforación y obviamente vendrá también la explotación. No sé si coinciden conmigo, pero realmente tenemos expertos en el área de hidrocarburos y eso realmente es para sacarse el sombrero. Yo quedo sorprendido porque muchos de estos, nuestros técnicos, nuestros ingenieros son muy jóvenes. De hecho, y pues yo lo felicito, ingeniero Carrión, y a través suyo a todo el equipo ahí que trabaja en la dirección de exploración y perforación, porque realmente es un trabajo difícil, muy técnico, complicado de hecho desde todo punto de vista, sin desmerecer el trabajo de las otras direcciones, pero ya le digo, o sea, es sorprendente, nos alegra mucho el tener profesionales de esta envergadura y que son los que precisamente el presidente Evo Morales dijo que necesitamos en nuestro país, ¿no? Es decir, nada que envidiar a lo que hay fuera de nuestras fronteras. Bueno, gracias por el reconocimiento, y obviamente esto es para todos los técnicos de la dirección, que son los que hacen día a día que pueda funcionar estas actividades y podamos cumplir con nuestro mandato constitucional y la responsabilidad con el país. Bueno, que no sea la última vez, queremos verlo dentro de poquito nuevamente para que nos siga informando acerca de este tema que es apasionante, porque vamos descubriendo, es cuestión de imaginarse nada más, ¿no? De a poquito vamos imaginando cómo será, cuál será el trabajo, cómo trabajan en campo, por ejemplo. Nos gustaría de pronto alguna vez exponer algunas fotografías también, si tienen material tráiganlo. Acá nuestro querido Huguito, que es nuestro experto en el área de sonido y de imagen junto a Raiza, nos lo van a poner en la página, y obviamente tendremos la oportunidad de ver un poco más de cerca ese trabajo que de pronto nosotros podemos ingresar fácilmente a un campo, ¿no es cierto? Entonces será más gráfico aquello, y lo esperamos en una próxima oportunidad. Claro, con todo gusto, vamos a seguir informando sobre las actividades y vamos a compartir, sociabilizar con todos las actividades que realizamos. Yo creo que de la parte más simbólica que tiene la industria, que es la perforación y exploración. Así es, simbólico 100%. Bueno, y yo quiero invitarlo, ingeniero Carrión, e invitar a quienes forman parte de su dirección también a que puedan descargar la aplicación de la radio, que me imagino que no lo tienen, pero ya lo tendrán. Nuestra aplicación es muy fácil bajarla, ingresan al Play Store, buscan ANH Radio y ahí van a poder descargar obviamente la aplicación, además de otras plataformas. Esta es nuestra aplicación. Okay. Claro que sí, Ahí está. enseguida la vamos a buscar. Sí. Y por favor que sea un mandato también encomendado ahí para los compañeros sí, ya le están escuchando. del área, que puedan bajar la radio y escucharla también a través de nuestra página web. Un gustazo. Gracias. Gracias por venir. Gracias. El ingeniero Alfredo Óscar Carrión Gutiérrez, jefe de la Unidad de Exploración, Perforación e Intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Con esto cerramos el programa del día de hoy de Planeta ANH. Siempre satisfechos de estarles informando y obviamente mostrándoles cada área que compone la ANH. Un placer. Buenas tardes.
Gracias amigos por su atención. Hemos conocido un poco más acerca de las actividades y funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con la palabra autorizada de sus profesionales. Planeta ANH. Hasta la próxima.